de equipo de mantención continua. Nosotros quedamos con instalación de cargueros supresivos también. A lo mejor muchos de los elementos no los vamos a necesitar de nuevo, siempre por eso que podemos tomar el tiempo para un poco basarnos en la averiguación son cuáles son los elementos de protección personal que deben usar los manipuladores de explosivos. Y entonces acá hay todo un aspecto, bueno, todo esto tiene que ir firmado, ¿cierto? Porque estoy dando conocimiento que qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Y qué necesito para utilizarlo. Lo primero que dice acá este ejemplo dice, ¿cuál es el equipo de protección personal que voy a utilizar? Es más un lavado del equipo de mantención. En este caso puede ser un camión aguador, un camión aljibe, un camión CAEX. Bueno, depende. Aquí es un 994F que me da la impresión que es un cargador frontal. ¿Ya? Entonces acá hay un sinnúmero de elementos de protección personal y él va tiqueando cuál va a necesitar. Inclusive él sugiere agregar otros que no están considerados acá, que cree que son importantes para hacer la labor. Overall necesita él ropa impermeable porque está siendo lavado. ¿Ah? Necesita guantes de nitrilo, guantes de cuero. ¿Ya? Guantes de nitrilo son estos guantes tipo plástico, así que son digamos, resistente al agua, casco de seguridad, lentes de seguridad, en fin, va tiqueando lo que está ahí necesario. Y él le agrega, ¿cierto?, que necesita un elemento para proteger su calzado toda vez que se mojan los zapatos, dice, ¿ya? O dice que también puede saltar cierto barro, dice ahí, a los ojos y a la cara. Y por tanto, a lo mejor la labor que hace sería interesante una protección facial, de que se bajan, ¿cierto? Y protege que no le salpique agua a la cara. En fin, se dan cuenta, entonces uno va diciendo qué elementos son los que están ahí. ¿Qué herramientas va a necesitar? Bueno, ahí dice, ¿cierto? Juego de llave punta corona. Yo se lo voy a subir con así. Dice que él va a necesitar, ¿cierto? Un juego de llave punta corona, va a necesitar una llave ajustable del 18. Es una llave 13, no se usa mucho esas llaves porque son llaves que se echan a perder muy fácilmente. Imagino que la conocen, la llave 13 es la que tiene un gusanito y la ajustan a la medida, no es necesario ni saber medida, pero una vez que tanto uso, ¿cierto?, empieza, no tiene la misma medida. Entonces, generalmente en la minería no es considerada una buena llave esa. Llaves Stilson es así, que la llave para tubo, ¿cierto?, esa grande que tiene dientes grandes, llave Stilson, ¿cierto? Martillo de peña, ¿cierto? Llave de cinta, hay un error fotográfico ahí, ¿cierto? Para sacar los filtros, porque le toca hacer mantención de aceite o cambio de aceite, un destornillador, punta y de paleta. ¿No? Y alistadora debe ser como la hidrolavadora, algo así. ¿Ya? Y camión lubricador que seguramente puede lubricar. Entonces, todo esto necesita, cuando nosotros vamos a hacer nuestro requerimiento, y me voy a llevar al aspecto nuestro, bueno, obviamente los EPP, que tenemos que definirlo, y después qué herramientas vamos a utilizar. A saber, necesitamos la caña de poligüe, las herramientas de punzar, necesitamos, ¿cierto?, un elemento de corte que nos permita, ¿cierto?, si tenemos que cortar el cordón detonante, con qué lo vamos a cortar. En fin, ahí ustedes tienen que ver cuáles son los elementos que necesitamos, ¿cierto?, para agregar en esa parte. ¿Ya? Hay otro elemento también que es necesario cerciorarse cuando uno está haciendo este tipo de trabajo, manipulando explosivos. ¿Requiere bloqueo eléctrico? Bueno, el bloqueo eléctrico es, supone que si tengo que intervenir algo eléctrico, lo primero que tengo que hacer es cortar la energía. Pues, energía cero. Claro, y hacer lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, primero el desenergizar, ¿cierto?, el bloquear, ¿cierto?, el tarjetear y poner una prueba. ¿Ya? Eso todas las empresas tienen ese procedimiento, o la mayoría de ellas. ¿El seguro de vida ese? ¿Perdón? ¿El seguro de vida? ¿Qué me dijo? Allá. Seguro de vida. Claro, es un seguro de vida, claro. ¿Ya? En Candelaria se llama los otros. ¿Ya? Y hay que aplicarlo, ¿cierto? Hay que cortar la energía, hay que ponerle un candado, hay que ponerle una tarjeta identificadora de quién es que está haciendo el procedimiento, ¿cierto? Y después realizar, ¿cierto?, por si alguien llegara y voy a hacer correr en el vehículo y estoy interviniendo en algo, entonces que no lo puede encender. Entonces eso es tarjeteo y prueba. ¿Ya?
Entonces por eso que acá él dice bloqueo eléctrico, bloqueo mecánico, bloqueo neumático, todo, ¿ya? Uso de letreros de seguridad, eso también es importante, ¿cierto? En ese caso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Inhabilitar el acceso a la zona donde va a trabajar. ¿Cuántas personas deben máximo estar? Entonces eso también está en los elementos que yo les estoy pasando. En toda la documentación, por eso ustedes tienen que revisar. Pero adelante, no pueden estar más de 5 personas en la frente de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo voy a trasladar los explosivos? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Ya? No importa, ¿cierto? ¿Cuántos explosivos hay? No importa que nos equivoquemos, porque este ramo no dice relación del cálculo explosivo, dice relación de la manipulación de explosivos, eso no interesa. Si tengo que trasladar 5 kilos de explosivos, tengo que trasladar 20 kilos de explosivos, ¿cómo se hace ese protocolo? ¿Se lleva en camión? ¿Se lleva en camioneta? ¿Cuál es la particularidad que hay que tener, cierto? No juntar los detonadores con los explosivos base. Por eso quiero que apliquen ahora todo lo que yo les he pasado de cierta manera en todas mis presentaciones y en el material que les he puesto a disposición para que ustedes tengan. ¿Ya? Análisis de la interferencia, va a decir del trabajo, porque si un trabajador no sabe hacer el trabajo, ¿cómo lo voy a mandar a hacer un trabajo si no lo sabe? Para esto es esto, esta es una parte. Esto se llama hacer lista de chequeo, esto se llama HPT, como les digo, tiene bastantes nombres, pero va a ser lo mismo. ¿Ya? Presenta interferencia cuando él dice que sí. ¿Cuáles son las medidas de control de interferencia? Son los posibles problemas que puedo encontrarme en la faena. ¿Ya? ¿Qué posibles problemas puedo encontrarme en la faena? Quiero, por ejemplo, que no está limpio, ¿ya? El sector que no está también limpio. Cuando yo voy a hacer la manipulación, tiene que estar todo limpiecito y perfecto. O sea, no tienen que haber bolones, no tienen que haber ningún tipo de material, ¿cierto? Porque yo voy a hacer el cargueo específico de eso. Uso de loros, dice él, ¿ya? Perdón, de cono acá, en el caso nuestro son los loros, ¿cierto? Porque tengo que poner gente cuando voy a hacer la tornadura, ¿cierto? Que no haga, que no ingrese ciertos sectores que están. Tengo que poner una cenefa de seguridad, que lo que es una cenefa es una cinta que pongo desde caja a caja, ¿cierto? Del talud izquierdo al derecho, ¿cierto? Y una cinta que diga el hilo, no pasar, cargueo de explosivos. No necesito que ustedes la hagan, pero que sigan. Profesor, acá lo que tenemos que hacer primero es inhabilitar la zona, ¿cierto? Porque aquí no debe pasar nada. Entonces, eso explicado todo. La secuencia general del trabajo, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Cómo van a cargar los tiros? ¿Cierto? Van a preparar los cebos, los van a traer preparados desde antes, ¿cierto? Hasta la frente. Entonces ahí quiero que vayan aplicando. Por ningún motivo se tienen que traer los cebos preparados desde antes, se preparan en el momento de cargarse. ¿Ya? Entonces ahí, como yo se lo enseñé, lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Disponer de todos los explosivos ahí, ¿cierto? Todos en sus respectivos envoltorios, ¿ya? Ustedes no pueden llegar, ¿cierto? Y sacar y llevar un trones por acá, ¿cierto? Un fulminante por el otro lado, sino que llevan todo en una caja y lo van sacando desde su propio envoltorio. ¿Ya? Entonces acá tienen que hacer la secuencia del trabajo, que es lo primero. Por ejemplo, si tengo que intervenir eléctricamente algo que está energizado, voy a meter las manos, obviamente cortar la energía, ¿cierto? Sería lo primero. ¿Ya? Ustedes pueden decir también, profesor, que usted nos enseñó el observar, ver, ¿cierto? El pensar y el actuar. Puede ser también que ustedes observen bien, ¿cierto? ¿Cuál es su escenario, ¿cierto? ¿Cuáles son los potenciales riesgos? Claro, ¿cuáles son los potenciales riesgos? Aquí el señor pone, mira, yo me puedo golpear, yo me puedo caer, ¿cierto? ¿Ya? Porque vamos a hacer un cargueo de explosivos. ¿De qué sección más o menos es la que ustedes van a considerar? Supónganse digan de 3x3, o sea, acá, supongan tengo 3 metros de altura. ¿Cómo llego a hacer todos los cargueos de los tiros de arriba? Con corona. Entonces tendría que disponer de una jaula o una sauna. Entonces también que los famosos manitos, que consiste en levantarse el material, ¿cierto? Para que pueda la persona llegar arriba. Cuando hacemos una piñadura también lo podemos hacer. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un equipo para inyectar el lanzo, porque lo que hacemos nosotros es imprimar el explosivo iniciador, ¿cierto?
¿Qué es lo que hacemos? Tomamos fulminante, tomamos el cordón detonante, unimos el fulminante al cordón detonante, ya cuando lo tenemos ok, sí, buen día, adelante. Ese fulminante lo introducimos adentro del Tronis Plus, si vamos a usar ese explosivo, ¿cierto? Porque es seco, o lo vamos a hacer con una Emultex si es agua, ¿ya? Hacemos la unión, ¿cierto? En ese momento, lo ponemos en el barreno y con una caña de poligüe, ¿cierto? Lo taqueamos, ¿cierto? Lo impulsamos hasta dejarlo a fondo, ¿ya? Y después, ¿cierto? Es recién la parte interior, o sea, es recién cargando la explosión para el túnel. ¿Con qué se llena el resto de tiros de explosivos? Con el explosivo base. ¿Cuál es el explosivo base? El AMFO. Y entonces el AMFO, ¿cómo lo llenamos? Ahí es que, bueno, tienes que averiguar, ¿cierto? Pero hay varios elementos. Uno es hacer o fabricar una cargadora de AMFO que consiste en utilizando un compresor. Tengo imágenes de eso porque lo he hecho en terreno, ¿cierto? Con una llave de paso, ¿cierto? Y una manguera, una que tenga un cordón que va a entrar al saco del AMFO y la otra es la que viene en la línea de aire comprimido. Yo abro y como que succiona desde adentro el AMFO, ¿cierto? Y lo proyecta por la boquilla como una especie de pistola, se los voy a mostrar. Y en esas circunstancias, esa especie de pistola, ¿cierto? Yo lo meto al tiro, ¿cierto? Abro la llave, lo gradúo y empieza a llenar con AMFO. Y eso se puede ir notando, ¿cierto? Hasta que se llena completamente, porque el AMFO es como el material pellet que se quedan visto ustedes, ¿cierto? Ya cuando se está llenando, por el sonido también uno atiende que se está llenando, y acorta eso, saca la manguera y ahí taquea con material que puede ser arcilla, puede ser el mismo material que dijiste que salió de ahí, o papel, ¿cierto? Cartón que se pone, ¿cierto? Para contener el fluido. Y ahí queda, ¿cierto? La colita, que es el elemento, ¿cierto? Que es el cordón detonante, que yo lo voy a cortar, ¿cierto? Porque después lo voy a amarrar todo en un solo sistema, ¿verdad? Y eso tengo que hacer con todos los tiros. No van a hacerlo con todo, pero ustedes impliquen, no sé, unos 2 o 3. Lo otro importante, ¿de dónde cargamos? ¿Desde arriba hacia abajo? ¿Desde abajo hacia arriba? Siempre ya les he dicho eso. Siempre que no haya la menor intervención con respecto a los tiros que ya están cargados. Si yo cargara los de abajo, por ejemplo, y me voy subiendo, siempre van a estar a disposición o peligro de pasar a llevar un cordón detonante, no sé. Entonces se cargan desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Desde las coronas zapateras, exactamente. ¿Ya? Y así, ¿cierto? Voy controlando desde después que ya lo dejé listo, ya no voy a volver a solamente amarrar y a preparar, ¿cierto? La detonación, que es todo lo que estamos haciendo ahora. Es más o menos eso. Entonces yo creo que usen este tipo de elementos para que ustedes digan, mire, tengo que, la secuencia es esta, ¿cierto? Y eso ustedes lo definen. Entonces yo les sugiero que, por ejemplo, este formato lo transcriban y lo adecúen a la parte de ustedes, a manipulación de explosión. Entonces toda esta parte es la secuencia, que es lo que es uno, por ejemplo, él le puso 1, ¿se dan cuenta? 2, aquí, traslado del equipo. Entonces van diciendo, con esto, ¿qué aseguramos? Aseguramos que yo sé hacer el trabajo. Y yo sé cómo se cargan los explosivos. Y eso es lo principal, porque imagínense, no sé para ustedes. Es como el instructivo. Entonces ese es un formato. Tengo como 3 o 4. Parecidos son todos, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo uno de una empresa que trabajaba para el mismo Codelco, El Salvador. Se llama Geoperaciones. Y esto es lo que hacían sostenimiento con fortificaciones. Mira, agrandando un poco el pelo. Son ejemplos, ¿ya? Para que ustedes puedan ir. Bueno, lo mismo que empresa, ¿cierto? La secuencia operativa, el paso a paso, lo mismo que hasta cómo voy a hacer, ¿cierto? El primer proceso, cuál es el segundo y así sucesivamente, ¿ya? La fecha, también, ¿cierto? Y aquí miren, ahí dice coordinación, autorizaciones, necesito autorizaciones o no, ¿cierto? Para hacer el trabajo, en este caso, por supuesto que sí. La pregunta que me tengo que hacer, ¿cierto? Y ir contestando y poniendo un tipo, un X, sí o no, o NA significa no aplica, ¿ya? Cuenta con el personal necesario
entrenado en condiciones físicas y psicológicas para realizar la tarea. Sí. Ya dijimos que vamos a tener, o podemos tener 5 personas en la frente cargando, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno? Máximo. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Entonces aquí tienen un segundo formato para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Y realizar los mismos acá. El segundo dice, identifica los incidentes. Bueno, ahí habría que ver qué nos podría pasar, ¿cierto? Por ejemplo, cargar mal un tiro o detectar si un explosivo viene fallado. Por ejemplo, identificación de las medidas de control. Si yo identifico algo arriba, tengo que decir más abajo qué es lo que voy a hacer para solucionar esa eventual duda. ¿Ven? Entonces, conducta de autocuidado. Entonces, es más largo, no más este HPT, pero aspectos medioambientales también que considera. Dice, se van a producir derrames de sustancias peligrosas, líquidas o sólidas al suelo, al agua. ¿Ah? En fin, te dan cuenta otro ejemplo para que ustedes lo vean.